Buenos días familia, bienvenidos a la Iglesia Agape Aragón. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en Marcos 7. Les pido que por favor abran su Biblia en Marcos 7, versículo 24 y se ponen de pie por favor para dar lectura. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella, a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Pueden tomar su lugar, por favor. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Agape Aragón, Iglesia Reformada. Qué gusto que nos puedan acompañar esta mañana, ya sea presencialmente o por medio de las redes sociales, si estás ahí sintonizando con nosotros. Esperamos que este mensaje, este día, te encuentres bien, te encuentres sano, salvo, y que el Señor te bendiga por medio de esta palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedir la bendición del Señor sobre nuestro tiempo esta mañana. Padre bendito, glorificamos el día de hoy tu santo nombre, 3 veces santo. Eres todo lo contrario a nosotros, Señor. Sin embargo, te has revelado a nuestras vidas y nos has invitado a ser lo que tú eres, ser como tú, como Cristo. Pedimos que el día de hoy esta palabra venga y traiga transformación, renovación y restauración a nuestro ser. Queremos ser hechos a la imagen y semejanza de nuestro Maestro Jesucristo. Bendícenos esta mañana, bendice esta tu palabra, que sea solamente las palabras de tu boca. Oramos en el nombre, sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos encontramos en Marcos 7. Y tenemos para todos nosotros esta mañana una hermosa enseñanza de Jesucristo. Somos o queremos ser los discípulos de Jesucristo. Amén. ¿Quién quiere ser un discípulo de Jesucristo? ¿Todos? ¡Qué bueno! Entonces, eso quiere decir que tenemos un maestro. Y no tenemos cualquier maestro o maestra como nosotros a lo mejor teníamos en la escuela, ¿verdad? Tenemos, entre todos nos veíamos, ¿verdad? Veíamos maestros buenos, maestros malos, maestros crueles, maestros burlones, maestros flojos, ¿verdad que sí? A veces como que llegaran los maestros a la escuela y nos veían y ya luego se veía que no querían estar ahí, ¿verdad? Se veía que de verdad no les interesaba estar ese día tratando con los estudiantes. Pero nuestro maestro es de otra clase, amén. Tenemos el mejor de los maestros, que es Jesucristo. Él siempre está enseñando. Entonces, la última semana vimos una lección muy difícil
muy difícil. Y esta semana vamos a ver también otra lección, otra enseñanza, muy difícil. Pero mientras que la última semana era algo como la teoría, ahora esta semana es más como la práctica. Esta semana vamos de viaje de estudio con el Maestro Jesucristo. Ya salimos del salón de clase y hoy iremos a los gentiles. A los gentiles. Entonces, vamos a comenzar esta mañana en verso 24. Marcos 7, verso 24. Dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón. Ahora, ¿dónde están Tiro y Sidón? Como tal es la región de Fenicia y el día de hoy es conocido como el país de Líbano. Líbano, entonces, norte del país de Israel, está a la frontera más norte, más extrema, este país, Líbano. Entonces, si nos encontramos de casualidad un día en la frontera de Israel y Líbano, Tiro está aproximadamente 20 kilómetros de esa frontera hacia el norte. Sidón se encuentra aproximadamente 50 kilómetros norte de la misma frontera. Entonces, históricamente, estos dos pueblos o ciudades, si gustas mejor, eran puertos marinos, obviamente en el mar Mediterráneo. Entonces eran puertos para Roma y eran ciudades prósperas, relativamente eran centros culturales grandes, con mucho comercio y negocio, especialmente con la pesca. Entonces, los habitantes de estas ciudades, de esta región, eran cananitas. Entonces, los cananitas eran considerados como la gente y los pueblos que estaban en la tierra prometida antes de que llegara el pueblo de Israel. Entonces, eran en sí pueblos paganos. No conocieron y no adoraran a Dios de Israel. En estas regiones como tal, si veamos o leamos en Josué capítulo 19, nos menciona que la frontera o el borde extremo hacia el norte de la tierra prometida incluía estas áreas. O sea que técnicamente estos pueblos o estas ciudades deberían haber sido incluidos en la tierra prometida, o sea, la tierra de Israel. Hoy en día, obviamente, pertenecen al país de Líbano, pero como tal, son prometidos al pueblo de Israel. Entonces, en este viaje de estudio el día de hoy, vemos cómo Jesús va al extremo de la tierra prometida hacia el norte. Y Él se encuentra en medio de pueblos paganos con gente pagana. Entonces, vamos a ver cómo es que Jesús maneja las cosas estando entre estos lugares con estas personas. Y será una buena enseñanza para nosotros el día de hoy.
Verso 24, parte B, dice, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Bueno, un poco extraño, ¿verdad? Que Jesús, yendo a tal lado, hubiera querido estar escondido de las personas. ¿Por qué sería? Como tal, especulan los teólogos que tal vez Antipas o Herodes estaba buscando presar a Jesús en este tiempo. Si recordamos, Jesús acaba de alimentar una multitud de personas y eso no provocó ninguna pequeña ola. Entonces, obviamente, su fama en la región estaba creciendo y el gobernador Antipas veía como una amenaza a su poder a Jesucristo. Entonces, existe esa posibilidad, es muy posible que eso estaba en juego y un motivo por lo cual Jesús salió por esta parte o este lado. Pero también sabemos que Jesús estaba teniendo algunos conflictos y problemas con los líderes religiosos. Entonces, hemos visto por medio de los últimos capítulos cómo es con cada rato, con cada paso que Jesús toma, ahí están los líderes religiosos judíos cuestionando su autoridad y sofocando el ministerio y la misión de Jesucristo. Entonces, existe esta posibilidad también, que nada más quería como retirarse del conflicto por el momento. Pero yo creo más que nada, Jesucristo no era un hombre que se movía a base de otras personas. Él no se fijaba en las circunstancias o en las situaciones a su alrededor, tanto como que se fijaba en su Padre Celestial. Y Él nos decía que yo no hago lo que mi Padre no hace, yo no digo lo que mi Padre no dice. Entonces, obviamente, tuvo un motivo por lo cual se fue a Tiro y Sidón en este día. Yo creo que parte de este motivo era para darnos una lección como sus discípulos. Entonces vamos a ver qué lección tiene el Señor y el Maestro Jesucristo esta mañana. Vemos verso 25. Dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Como siempre en la vida hay distracciones, hay interrupciones, ¿verdad? Y muchas veces vemos estas cosas como negativas. Sin embargo, Jesús no veía esta mujer y su problema como una distracción o como una inconveniencia a él y su ministerio. Era parte por lo cual se fue, llegó aquí. Entonces es otro día, otra persona y otra necesidad. O hay algo atrás de esta persona y esta historia que tú y yo deberíamos ver como discípulos de Jesucristo. Ahora, esta persona, vemos cómo se acercó a Jesucristo. Esta es una persona humilde, ¿verdad? La primera vista que tenemos de ella es que
se tira a los pies de Jesús y le ruega por su hija, por su necesidad. Y ahora viene en la postura correcta. Si tú necesitas o quieres algo de Jesucristo, así es como deberíamos de llegar nosotros ante Él. Pero, esta persona tenía unos defectos muy grandes de su persona. ¿Cuáles eran esos defectos? Ella era una mujer y ella era un gentil, una pagana. No era hombre, no era de Israel y no era judío. Entonces esto para el judío en el primer siglo es un gran problema. Es una gran interrupción. Pero no para Jesús. Jesús ve esta mujer y su necesidad como una oportunidad a enseñar a sus discípulos algo. Ahora, para poder comprender la lección de Jesús para nosotros, deberíamos tener un poco de contexto. Cuando hablamos de mujeres judías u otras en el primer siglo, ¿cómo era el estatus social que ellas tenían? ¿Qué posición gozaban? ¿Cuáles derechos tenían? 0. Efectivamente, mujeres en el primer siglo eran ciudadanas de segunda hasta tercera o cuarta clase. Ellas efectivamente no tenían una vida pública, sino la mayor parte de sus vidas pasaban en sus casas. Tenían vidas privadas y nada más. En rara ocasión hubieras visto una mujer afuera en la calle o en un mercado o en un templo, aunque sí era aceptable, sí podías, pero era preferible que se quedaban y trabajaban desde la casa. Como tal, las mujeres de esta época no eran educadas, no eran estudiadas, no sabían ni leer ni escribir, no invertían los judíos en las mujeres de tal manera que ellos podían desarrollarse sus habilidades y crecer en su conocimiento y ser o hacer algo en la sociedad. Tampoco las mujeres pudieran testificar adentro de los cortes. Y eso es un hecho asombroso, piénsalo. Si hubieran visto a una mujer un crimen, ella no fue capaz para ir ante el juez y decirle y testificarle qué había sucedido. Su palabra no contaba para nada. Entonces, esta es la posición de la mujer. Ahora, en teoría, en la cultura judía en aquel entonces, ellas eran altamente estimadas. Pero lo que vemos de la historia es lo contrario, que ellas en práctica eran devaluadas y desconocidas por lo mucho. Entonces era sumamente extraño ver una mujer en público hablando con un hombre y mucho menos estar hablando con un rabí.
No era algo que pasaba en este entonces. Ahora, ese es el primer defecto de esta mujer. Ahora, el segundo defecto es que era efectivamente un gentil. Gentil. ¿Qué es un gentil? Bueno, sabemos que un judío es alguien que pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Un gentil, entonces, es básicamente, efectivamente, cualquier otra persona que no pertenece a Israel, que no sea de nacimiento un israelita. Entonces, en hebreo, la palabra para gentil es la palabra goyi o goyim. Goyim es el plural, la forma plural de gentiles. Ahora, esta palabra puede significar en sentido general una nación o un pueblo, no necesariamente refiere a gente pagana. Sin embargo, también muchas ocasiones en la Biblia se refiere a gente de otras naciones que sí eran paganas. Entonces, en la Biblia vemos que los gentiles generalmente eran mal vistos, por decir, porque eran gente idólatra y eran muchas veces marcadas por una desviación moral. O sea, no tenían la verdadera ley de Dios, el conocimiento de Dios, la religión de Dios y la adoración de Dios. ¿Qué tenían? Pues muchos problemas, mucha idolatría, mucho pecado. Y eso es lo que caracterizaba esta mujer y todos los gentiles conforme a la perspectiva del judío. Los gentiles entonces, nosotros éramos considerados como los enemigos de Dios. Y el problema aquí no es en decir que éramos enemigos de Dios, porque eso sí es cierto. Pero el problema es en cómo llevó a cabo su papel el judío ante el gentil. O sea, el judío que tenía la verdadera religión y adoración de Dios, ¿cuál era la postura del judío hacia el gentil? Pues muchas veces era una postura de aversión, era de desprecio o odio, hasta a veces en sentido muy extremo. Y ahora ciertamente los gentiles merecíamos un cierto grado de mala vista, mala consideración, porque en fin éramos extraños a Dios en su conocimiento. Sin embargo, el judío se consideraba, se creía como la raza superior, como la religión superior. Y en esto ellos, en este entonces, y a veces hasta el día de hoy, se les hizo volver muy orgullosos, muy prejuiciosos, muy apartados y aislados de todos los que no eran judíos y no eran parte de la religión judía. Entonces podemos ya imaginar los discípulos de Jesucristo. El momento uno que salen como tal de la tierra conocida en aquel entonces como Israel,
van a una región gentil y van a una ciudad de paganos, y en ese momento la primera cosa que les sucedió fue que una mujer gentil vino y se tiró ante Jesús. Ahora, teniendo en mente todo este contexto, esta creencia y cultura del judío del primer siglo, podemos imaginar los pensamientos de los discípulos, ¿verdad? O sea, ciertamente esta criatura que viene ahorita, que se tira, es de la más baja. O sea, esta persona, esta mujer inmunda, ¿cómo se atreve a acercar y hablar con nuestro maestro? Es una gentil pecaminosa. ¿Qué cree que está haciendo? Ciertamente el maestro no le contestaría, ciertamente no. Él sí sabe la regla y la cultura de nosotros. Él no la contestaría. ¿O sí? Vemos que culturalmente esta actitud, esta creencia, esta postura era común. Y religiosamente esta era la regla de la religión. Y prácticamente también era normal, había una división y una distinción muy grande entre un judío y un gentil. Vivían de maneras muy contrarias. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra lección de la última semana? En las últimas semanas, Jesucristo ha revelado cuál es la verdadera fuente de la inmundicia e impureza ante Dios. Si acordamos, los judíos estaban obsesionados con estarse lavando las manos continuamente. Lavar las manos. Pero Jesús dio una nueva enseñanza. Y Jesús aclaró todo el asunto. Y Él expuso el corazón malo de los hombres. Y en eso, Él no escatimaba judío. Él no hacía distinción entre judío y gentil. Decía, el corazón del hombre es malo. ¿De cuál hombre? De todos los hombres, ya seas judío o gentil, ya que tengas la ley de Dios o si andas sin la ley de Dios, están todos iguales ante Dios santo, puro y perfecto. Y ahora los judíos veían entonces los gentiles como los inmundos, los impuros. Pero habían perdido la verdad de la ley de Dios. Que ellos en su corazón también eran pecadores pecaminosos. Inmundicia e impureza no proviene de cosas externas, no proviene de lavarse las manos o no, o cambiarse la ropa o no, o de bañarse o no.
La verdadera inmundicia e impureza es lo que sale del corazón pecaminoso del hombre pecador. Y hoy les tocó a los discípulos poner en práctica esa enseñanza. Ahora, ¿qué iban a hacer? Si ellos de verdad hubieran comprendido la lección, ¿cómo hubieran contestado ante esta mujer con esta necesidad? Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Sorprendentemente Jesús la contestó, ¿verdad? Veamos, 27 dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, Jesús no contestaba de inmediato a esta mujer. En el relato paralelo de esta historia está en Mateo 15, para que luego lo leen. Vemos el silencio que aparece ahí, que es mucho más evidente. Aquí nada más vemos cómo le estaba rogando. Pero pasaba un cierto tiempo, un cierto silencio donde Jesús no le contestaba, no le hacía caso. Y ahora por fin Jesús aquí abrió su boca para contestar. Rompe el silencio. Y a nuestros oídos aquí en el siglo XXI escuchamos esto. Y decimos, ¡oh! ¡Wow! ¿Cómo se atrevió Jesús a hablar así? ¿Por qué habla así Jesús a la mujer? O nuestra cultura hoy en día está tan perdida que a lo mejor se quejaría mejor de cómo se atrevió Jesús a hablar así de los perros. No de la mujer, olvida a la mujer. No, los perros son como seres humanos ahora. Los tratamos mejores que tratamos a nuestros hijos. ¿Cómo se atrevió Jesús? Ahora para nosotros esto parece muy grosero, ¿verdad? Muy ofensivo, muy lastimoso. Tengas o no un corazón de pollo, escuchas la palabra perro y es un shock. ¡Wow! Ahora, para ellos en sus tiempos es distinto. Lo que para nosotros hoy en día significa, en aquel entonces para ellos no significaba. Para ellos esto no es tan grosero, no es tan ofensivo, es una expresión simple. No es grosero, sino es sincero, directo y claro, al grano. ¿Cómo es? No estaba Jesús aquí atacando o despreciando la mujer y su necesidad. Al contrario. Si conocemos el carácter de Dios, si conocemos a Dios, sabemos que Dios no está para lastimar a nadie a propósito. No busca irse saliendo y rompiendo corazones, ofendiendo innecesariamente. Jesús y sus palabras sí son difíciles a veces. Tiene enseñanzas duras a veces. Pero esa ofensa es a la carne humana.
para alcanzar el espíritu del hombre y revelarlo. Entonces, ¿qué significa este verso? Si no es una grosería, ¿qué es lo que significa? ¿O qué significaba para la audiencia original? Primero, Jesucristo aquí dice que sacien los hijos, que sacien los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Sino los hijos de Israel, los israelitas. Es decir, la prioridad de Jesús y su misión en la tierra era la nación de Israel. La primera oportunidad entonces para la salvación era para el judío. ¿Por qué? Ellos eran la nación elegida. Ellos eran predestinados por Dios y fueron amados por Jesús. Entonces tienen un lugar especial el judío en el corazón de Dios. Es decir, amo yo a todo el mundo, amo a todos mis prójimos. Sin embargo, tengo el amor distinto, único y especial para mi esposa. No amo a los demás igual que amo a ella. Israel o la iglesia es la esposa de Dios. Entonces, ellos, Israel tuvo la adopción, dice Romanos, tuvieron la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto. Y sobre todo, tenían las promesas de salvación. Por medio de ellos llegó la palabra de Dios al mundo. ¿En cuál idioma? En hebreo. Por medio del judío. Porque Dios había elegido a ellos. Él dijo como nación de sacerdotes, nación santa, pueblo escogido. Y hasta el día de hoy, aunque algunos pastores y teólogos quisieran borrar esa realidad de la Biblia, sigue permaneciendo. Dios ha dicho, si deja el sol de brillar, si deja la luna de resplandecer, si todo este mundo y toda la creación fuera a pasar, entonces olvidaré yo de Israel. O sea, en otras palabras, parafraseadas, en otras palabras, Dios no ha terminado con Israel. Él sigue amando a Israel, el pueblo elegido, el judío. Y ahora, esos son los hijos que sentados a la mesa y llamados a la mesa. ¿Para qué? Para compartir del alimento, del banquete que Dios ha preparado para los hijos. Y ahora, ¿qué es el pan de los hijos? Dice para los hijos y dice, no es bueno tomar que el pan de los hijos. El pan es lo que decíamos, las promesas de Dios para redención, que Dios había llegado a ese pueblo y les había prometido un Salvador y una salvación. Ese es el pan, las bendiciones, los privilegios, la posición ante Dios que el judío, que Israel gozaba.
Entonces Jesús dice aquí, no está bien tomar esas bendiciones que son designados para Israel y repartirles. Dice, echarlo a los perrillos. ¿Quiénes son los perrillos? Los perrillos son los gentiles, somos tú y yo. Somos perrillos. Las demás naciones del mundo, a todos aquellos que no tenían el pacto de Dios. No habíamos recibido la ley de Dios. Por decir, nosotros no teníamos la misma posición, la misma bendición ante Dios. En Efesios lo dice así, dice, éramos gentiles sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Acaso eso no te describe? Tal vez te parece ofensivo, lastimoso esa palabra. Corazón de Dios no es para lastimarte, sino que si te lastima, pregúntate por qué. Un padre de la iglesia temprana decía, si quieres probar el orgullo del hombre, deja una acusación o ¿cómo lo decía? Estoy traduciendo en mi mente. Decía, deja que caiga sobre él como injusticias, palabras falsas, acusaciones falsas. Ese es el sentido, disculpa. Pero la idea es esto, cuando alguien nos habla feo, cuando alguien nos agrede o nos ofende, si respondemos ante esa ofensa, ese ataque, habla más de nosotros que la persona. Habla de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, somos nosotros los perrillos. ¿Por qué? Porque éramos nosotros como perros, callejeros. A lo mucho, ¿por qué? ¿Por qué hablas así, pastor? ¿Por qué no teníamos hogar, ni familia, ni dueño? Tú y yo andábamos como los perros andan en la calle, sin restricciones, sin correa, sin jaula, ¿verdad? Nada ni nadie para sujetarnos. Así éramos en el pecado. Vivíamos así, vivíamos en mundos impuros ante Dios, ignorantes de Dios y su ley. No conocíamos a Dios, el dueño de todo. Y en todos sentidos éramos como bestias ante Él. Ahora, ¿qué no significa primero verso 27? Pues primero, Jesús no está llamando a la mujer una perra. Jesús no está afirmando aquí el racismo, el prejuicio. Jesús no está validando la superioridad de la religión y raza judía. Y Jesús no está diciendo que no ama a toda su creación. Por eso vino Jesucristo. De todas maneras, si no pensamos en el contexto de nuestra historia, Jesús sabía que iba a una región gentil y que iba a topar con gente pagana.
y lo hizo a propósito. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Ahora, la contestación aquí. ¿Qué significa esto entonces, efectivamente? ¿Qué significa la frase de Jesucristo aquí? Todos nos clavamos en donde dice perrillos, pero eso no es el enfoque. No es tomar la palabra que se nos hace rudo o grosero y engrandecerlo. El punto aquí es que la misión principal de Jesucristo en la tierra era primero para Israel, para alcanzar a aquellos que ya fueran llamados. Y primero en el tiempo, cronológicamente, presentar a ellos la oportunidad de salvación. Eso es lo que Jesús decía aquí. No está diciendo, ay, tú, pues, lárgate, ¿no? Perrillo inmundo. No, a lo contrario, Jesús aquí está empleando ¿a qué? Una cierta metáfora, una cierta frase parabólica, simbólica. No está literalmente llamando a la mujer así. No. Está diciendo, tengo prioridades. Estoy sujeto a Dios. Estoy llevando a cabo su misión en la tierra. Esa misión es, primero el judío, segundo el gentil. Está contemplado el gentil. No es olvidado. Es parte del plan y propósito de Dios en la tierra. Que la luz que había recibido Israel hubiera resplandecido y cubierto todo el mundo. Igual el día de hoy, que la luz que tiene la iglesia de Jesucristo también resplandeciera y cubriera todo el mundo oscuro. Y si te das cuenta, los pecados de Israel muchas veces son repetidos en la iglesia hoy en día. ¿O acaso, cristiano, a veces no te entra un sentir de superioridad sobre tus prójimos? ¿Acaso no crees de vez en cuando que tal vez serías un favorito de Dios? Que Dios como te toma en cuenta en otra manera, que Él va a borrar o olvidar tu pecado así, como si no significara nada. Como si pudiéramos vivir como quisiéramos. Y Dios está ahí. Puedo llegar a la iglesia, puedo pedirle perdón, puedo jugar con el pecado. No, cristiano, no, judío, no, a nadie tiene ese derecho ante Dios. Todos estamos al nivel, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos son como ovejas descarriadas. Ya seas judío o gentil. Todos estamos en el mismo barco hundido. Todos tenemos la misma necesidad de un Salvador y de una salvación. Ahora, ¿cómo contestarías tú ante las palabras de Jesucristo al saber esto? Que Jesús te hubiera contestado de esta manera.
¿no te ofenderías de Jesús? ¿No te escandalizarías de Él y de sus palabras? Hablando carnalmente, humanamente, sería muy difícil escuchar esto, ¿a poco no? Sería muy difícil tomar lo bueno de este dicho, de aceptar la realidad. ¿Cómo contesta esta mujer gentil? Verso 28 dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Wow! Si esa respuesta no te deja con la boca abierta, no has entendido. Es asombroso lo que ella aquí dijo. Primero, dice, sí, que es ¿qué? Sino una afirmación de todo lo que Jesucristo le dijo. Afirma y acepta de buena gana lo que Jesús le había dicho. Y eso en sí es asombroso. Yo no sé si pudiera haber dicho sí con tanta agilidad y rapidez. Pero ella sí. Dijo sí. Y dijo, Señor. Señor. Griego, kurios. O sea, Dios. O sea, reconoció a esta mujer que Jesús era el Señor, Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? Esta mujer gentil, pagana, confesó la verdadera identidad de Jesucristo. Le dio su posición correcta, le dio el honor debido. Y le llamó no maestro, no rabí. Dijo, Señor, kurios, sí, lo que tú digas. Por quien eres, no discuto. Te creo, te confío, te obedezco. ¿Y quién entre nosotros podemos hablar así? Después dijo, aún los perrillos. Está aquí ella reconociendo la verdad de quién es ante el Señor Jesucristo. Ella está reconociendo que es como si ella fuera un perrillo. ¿Ok? Y el perrito para el judío es una criatura inmunda. Y hasta para los judíos ortodoxos el día de hoy, no, de lo que yo sepa, no tienen perritos para mascotas. ¿Por qué? Por lo mismo de la ley de Dios. Conforme a la ley sí eran inmundas criaturas. Y dice aquí, yo sí soy una criatura inmunda ante ti, Señor. Esto es lo que yo soy, lo que tú dijiste de mí, esa es la verdad. No discuto, no reclamo, acepto. ¿Quién de nosotros cuando somos confrontados de nuestro pecado contestamos de buena gana de esta manera? No. La gente nos acusa de algo, ya sea cierto o falso, y luego nos estamos ¿qué? Defendiendo, vindicando contra la injusticia.
Pero esta mujer no. Jesús bajó la vara y ella se hizo más bajo. Jesús dijo, ¿eres esto? Y la mujer, no, soy hasta ahí, hasta el suelo, hasta lo más bajo, la criatura más inmunda, más impura, más vil. Pero aún ellos, dice que comen del pan debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. O sea, aún la criatura más inmunda y impura tal vez pueda recibir de la sobreabundancia de la mesa. Ella reconocía, estoy debajo de la mesa, no estoy a la mesa, no estoy a la altura, no estoy en la posición, no tengo el derecho de reclamar por nada. Tal vez, Señor, no sea el tiempo adecuado, tal vez no sea la forma adecuada. Reconozco eso, pero ¿qué esperas de mí? Soy como un simple perrillo. Necesito comer, necesito, Señor, necesito de las migajas que caigan de la mesa, debajo de la mesa. Está tomando una posición aún más humilde, aún más contrito y humillado. Tú, discípulo de Jesucristo, ¿eres humilde? Que eso es lo que tenemos que ver en esta mujer. Los discípulos estaban viendo un ejemplo de primera clase de una mujer pagana que comprendía la gracia y la misericordia de Dios mejor que ellos. Porque Jesús, acaba de enseñarles, acaba de revelarles la verdad de la maldad de su propio corazón. Y en lugar de reconocerlo, confesarlo y arrepentirse, seguían con sus actitudes prejuiciosas. Seguían despreciando los gentiles, seguían desechando el hecho que Jesús también venía para los gentiles. Jesús, Dios, ya no juega favoritos. Él responde a la fe, a la obediencia de cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier tiempo. Él busca el corazón, dice, contrito y humillado. Dice en Isaías, yo soy el Señor Altísimo, habito en el lugar altísimo, sin embargo, habito entre la gente pobre, contrito y humillado. Y esto era esta mujer. Es una contestación hermosa. Qué humildad, qué fe. Qué valiente. Qué inesperado de una mujer. Qué bueno sale de las mujeres. O una gentil. Qué bien sale de los gentiles. Nada, igual que los judíos, igual que todos, si es que Dios no toque el corazón, si es que Dios no haga la obra, sino que Dios no les salve. Y aquí evidentemente esta mujer estaba demostrando fruto verdadero, tangible, visible. ¿De qué? De fe, arrepentimiento, confianza, obediencia, reverencia.
29, porque queremos ver también cómo contestó Jesús, ¿verdad? Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama, sana y salva. También tenía que tener fe esta mujer para levantarse del suelo ante Jesús y confiar simplemente en su palabra, no ver a nada. No vio el resultado inmediato de su fe. Hubo una demora entre cual ella tenía que ir confiada en el Señor, en su palabra. Sí, Jesús le concedió la petición de su corazón. Sí, qué hermosa historia, qué hermosa obra de Dios. La hija endemoniada recibe la bendición de la fe de su madre y es tocado por Dios y levantado. Respecto a esta mujer tenemos que examinarnos. Ella es un ejemplo para nosotros y para todos los discípulos. Era una mujer de fe auténtica, de fe que obra, de humildad y contrición ante Dios, de audacia, de valentía. A lo mejor, quiero que piensen esto, a lo mejor le daba pena, le daba vergüenza. Pero más grande era su necesidad que su orgullo. Y por eso Jesús pudo obrar en ella. Y ahora, discípulo, ¿qué es más grande en esta mañana para ti? ¿Es más grande tu orgullo? ¿O es más grande tu necesidad? Porque si somos honestos, muchas veces es más grande nuestro orgullo. Necesitamos de Jesús. Eso es innegable. Todos tenemos necesidades. Sin embargo, esas cosas, esas necesidades no son saciadas, no son cumplidas por Dios. ¿Por qué? Porque Él no ve lo que vio en esta mujer en nosotros. Dios no es racista, no es elitista, no es sexista, no es clasista, religiosita, no sé cómo decirlo. Él no tiene favoritos. Él concede la gracia, misericordia conforme a su plan y propósito. Y es a través de todo el tiempo de la historia, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, Él está predestinando y salvando y eligiendo hijos. Y dice Apocalipsis, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis presenta una imagen donde estamos, si estás en Cristo, en un futuro estarás y estaremos ante Dios todos adorándole. Y dice eso, dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Él tiene un remanente
conservada para su gloria. Entre toda la gente de todo el tiempo, Él ha obrado para poder salvar a algunos por su gracia soberana y misericordia. Y ahora te quiero preguntar, para cerrar, ¿podrías tú decir con todo tu corazón como dijo la mujer? Esta mujer dijo, sí, Señor, soy como un perro. O sea, no soy nada, Señor. No tengo nada, no merezco nada. No tengo derecho en la mesa de la familia con los hijos, no soy. Pero, si hay un cacho, una migaja de gracia o de misericordia en tu corazón, concédemelo, regálamelo. Necesito de ti, confío en ti, creo en ti. Tú lo puedes hacer. Pónganse de pie, familia, vamos a cerrar esta mañana. Ahora vemos aquí la enseñanza práctica. El viaje de estudio nos ha llevado a este punto de quiénes somos ante Dios. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros cuando nosotros estamos ante Él? Debería ver Él en nosotros humildad, contrición, quebrantamiento. ¿Qué es lo que ve en ti, discípulo? Vamos a cerrar con esta oración. Si esto es el clamor de tu corazón, pido que también me acompañes. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, porque aunque hemos sabido la verdad de quién eres tú y quién somos nosotros, nosotros no aún nos hemos humillado ante ti. Nos hemos creído mucho. Nos hemos creído especiales o favoritos, que no hay en nosotros la misma necesidad por perdón de pecado. Pido, Señor Jesús, que tú nos limpies y tú nos laves de la verdadera inmundicia y impureza. Pido, Señor, que tú sacies nuestra mayor necesidad. Lo pido en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.